Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tantos de las personas que os habéis inscrito a esta charla, os parece muy interesante el tema del aprendizaje, pero no tenéis una intención clara de emprender, como si ya sabéis algo de emprendizaje, lo tenéis claro que por ahí queréis guiar vuestros pasos. En ambos casos la charla os interesa. Yo soy la doctora Sintaltés, directora técnica del Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi, y os doy la bienvenida a esta tercera charla de este ciclo de 5 charlas sobre salidas profesionales, en la que hemos hecho dos, una sobre biología y medio ambiente y otra sobre investigación, a las que muchas personas que estáis aquí os habréis apuntado, las habréis seguido. Y nos quedan otras dos charlas sobre el BIR y sobre la fecundación in vitro. Nuestro objetivo desde el COBE, y desde luego el mío lo es también, es que todos los recién graduados y estudiantes tengáis alguna idea de las posibles salidas profesionales de carreras de biociencias, ya que normalmente las universidades no lo suelen explicar. Yo, desde luego, durante la carrera nadie me lo contó. Y nos parece que, además, por la gran cantidad de personas que os habéis apuntado a estas charlas, es una carencia importante. Ahora queremos agradecer en nombre del COBE a Eneco, que es un colegiado desde hace muchos años y un gran colaborador del colegio desde hace mucho tiempo, que nos comparta hoy su experiencia de cómo fundó la empresa y cómo podríamos poner en práctica una idea empresarial hoy en día. Una vez oí una definición de creatividad que era encontrar relación entre cosas que aparentemente no están relacionadas. Bueno, pues Eneco os va a dar una charla también muy creativa, porque ellos han unido la biología, la química orgánica y la espectrometría de masas. Entonces, vamos a dedicar una media hora a que Eneco nos explique su experiencia, y luego, con las preguntas que hayáis formulado en el chat, pasará a responderlas. Y os recuerdo a todas las personas que estáis aquí que esta charla será grabada y que mañana, jueves, os enviaremos el link para que podáis acceder. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, muchas gracias, Eneco, y te doy paso. Vale, Cinta, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias también al colegio por darme la oportunidad una vez más de poder colaborar en este tipo de iniciativas, encantado. Y también muchas gracias a la gente que os habéis apuntado para bueno, que tengáis esa inquietud y que queréis conocer un poquito más de qué es esto del emprendimiento, ¿no? En qué consiste. Así que, sin más dilación, paso a compartir pantalla y vamos a ver un poquito cuál es nuestra historia, ¿vale? Supongo que ya lo estaréis viendo todos, ¿no? Me imagino. Pues nada, aquí estamos, Aliovitro, una historia de emprendizaje biotecnológico para contar y sobre todo, pues eso, una historia de personas. Voy a estar en bastantes ocasiones voy a repetir la palabra personas, porque en realidad esto del emprendimiento tiene una componente personal muy grande y que bueno, es poliédrica porque bueno, son muchos aspectos los que las personas, entre comillas, pues bueno, tienen que ir cumpliendo porque bueno, pues, en las carreras normalmente no nos suelen preparar para este tipo de cosas, nos preparan muy bien para algunas en específico, pero bueno, la vida en general luego nos enseña que tenemos que tener también otra serie de características para poder sobrevivir, como quien dice. Paso a la pantalla. A ver si me pasa. Aquí estamos. Pues como bien decía anteriormente, Aliovitro es una empresa que está constituida por actualmente 6 personas, pero que en su momento empezamos 2 personas, en Ecochoa, que soy yo, que soy licenciado en Biología, especialista en Botánica, y por Antonio Lasso, que es doctor en Química Orgánica y especialista en espectrometría de masas. Y bueno, pues entre un biólogo y un químico hacemos un bioquímico, ¿no? Que nos dedicamos o ponemos el foco en la agrobiotecnología y en la química, ¿no? Que es, bueno, pues es una nueva forma o una nueva aproximación, nueva entre comillas, para poder de alguna manera crear una serie
de líneas de negocio, de líneas de trabajo que nosotros entendemos que son interesantes y que creemos que tienen cabida, ¿no? Pero bueno, todo esto tiene unos inicios, es decir, nosotros nos conocimos en el año 2008, pero hasta entonces cada uno llevábamos carreras y vidas por separadas. Empieza como con todo, pues empiezas formándote, ¿no? ¿Dónde empezamos? Pues yo en mi caso, yo empecé haciendo un ciclo formativo de grado superior en la Escuela Agraria de Arcaute y mi socio, Antonio Lasso, empezó haciendo la licenciatura de Químicas en la UPV. En el año 2006, pues bueno, yo termino la carrera, después de terminar el ciclo formativo de grado superior, decido continuar mis estudios y elijo la biología. Empiezo en la UPV y termino en la Universidad de Alcalá, la licenciatura de biología, especialidad en botánica. Y mi socio, pues en el año 2006, pues inicia, una vez terminada la licenciatura, el doctorado. Aún no nos conocíamos. En el año 2007 yo regreso y comienzo ya mi vida laboral. La comienzo pues, en unos viveros de Vergara, haciendo distintos trabajos pues, de producción de planta, porque bueno, la formación que había recibido profesional así me lo permitía. En el caso de mi socio, Antonio Lasso, pues decide continuar su doctorado con un postdoc en la Universidad de Tokio, en la Universidad de Dai, en Japón. Aquí aún seguimos sin conocernos. Y no es hasta el año 2008 que estos caminos en paralelo se juntan, ¿no? Es decir, yo por una parte me proponen un proyecto de emprendimiento, una biotech, que se constituye, que es una spin-off de NAKER, del Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, que se va a dedicar al cultivo in vitro de plantas de alto valor añadido, y mi socio en una empresa también biotech de reciente creación, que se va a dedicar a estudios genéticos, ¿vale? Coincidimos ambos dos en una incubadora de empresas e iniciamos una relación de amistad que nos ha traído hasta aquí. Nuevamente vuelvo a lo que son las personas, ¿no? Es decir, aquí veis un grupo de gente que coincidimos en un espacio que se llamaba Biocavi, que era la primera iniciativa de una incubadora de empresas de biotecnología que puso en marcha el Parque Tecnológico de Vizcaya, la Diputación Foral de Vizcaya y el Gobierno vasco, ¿no? Como veis aquí, pues todo es gente que está participando, liderando o simplemente apoyando a un grupo de empresas que están compartiendo un espacio común y bueno, donde bueno, pues surgen distintas sinergias. En mi caso, aquí veis una cabeza que estoy aquí señalando con el puntero del ratón, que es la mía, y aquí está la de mi socio Antonio. Y esto es ya mayo del 2008. Aquí hay dos personas encargadas, que son Fernando Bovedilla, que estoy enseñando aquí, y Argui Bengoa, que son también dos personas que nos han ayudado mucho a lo largo de nuestra historia. Aquí podéis ver un poquito el elenco pues de entidades y organizaciones que está también alrededor de lo que es el emprendimiento en Vizcaya, ¿no? Pues está una sociedad pública BEAS, que se dedica al tema empresarial, el talento, Capital Semilla, incubadora de empresas, Innovasque con la innovación, los colegios profesionales, tanto de química como de biología, el parque, la Escuela Agraria de Derio, la SPRI, la Mancomunidad del Chorierri, etc. Es decir, ¿esto qué significa? Pues esto significa que el emprendimiento necesita de la ayuda de mucha gente y por lo tanto de la colaboración entre muchos, ¿no? Es una cosa que es fundamental, porque cuando tratas de iniciar cosas que son nuevas, como empiezas de cero, te das cuenta que lo primero que necesitas es hacer una cantidad de relaciones personales muy grande, porque tú eres incapaz, una persona sola es incapaz de poder sacar todo adelante. Entonces, bueno, que sepáis que en nuestro caso en Vizcaya, sobre todo, en el País Vasco también, pero en este caso focalizando en Vizcaya, pues hay un montón de organizaciones que se encargan de apoyar y de promocionar lo que es el emprendimiento en Vizcaya y que, bueno, donde se puede recabar información de todo tipo, ¿no? Y presentar el proyecto de uno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y luego empieza ya, una vez que bueno, tenemos unas trayectorias desde el año 2008 hasta el año 2014, que dura aquí, que es cuando creamos e inauguramos la empresa nosotros, Aleovitro, en el cual, pues bueno, nos pasa un poco de todo, ¿no? En el año 2008 la biotech estaba en auge, en el año 2012 entra en crisis
y bueno, pues distintos problemas en nuestras respectivas empresas pues nos hacen ver la realidad del día a día también, ¿no? Es decir, crees que estás en un mundo seguro, trabajas para una empresa por cuenta ajena y crees que todo va a ser siempre de color de rosa y muy feliz. Y bueno, no es así. Es decir, la biotecnología sufre un efecto de tierra quemada muy grande en ese año. Muchísimas empresas de biotecnología que se habían creado en los años 2006-2008 empiezan a quebrar, empiezan a despedir a gente, empiezan a no pagar a sus trabajadores y bueno, se entra en una espiral un poco negativa de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, ves la cruda realidad también de lo que es el empleo y a nosotros nos ponen una tesitura muy clara. Como somos perfiles con unos conocimientos técnicos muy específicos, en mi caso, pues, micropropagación de plantas, cultivo in vitro, en el caso de mi socio, espectrometría de masas, etcétera, etcétera, para análisis metabólicos, genéticos y distinta índole, pues somos gente muy especializada, que difícilmente, precisamente en un campo en el que ahora mismo se está retrayendo, podemos tener cabida, ¿no? Entonces nos vimos en la tesitura de dos cosas. Una de dos, o hacíamos las maletas y nos marchábamos a buscar trabajo, probablemente yo, pues otra región de España o Europa, y mi socio probablemente volviendo a Japón, o ya que aprovechando y conocíamos este espacio, vuelvo a la diapositiva anterior, de este ecosistema de emprendimiento que hayamos conocido desde el año 2008, intentar montar nuestro propio proyecto empresarial, ¿no? Y bueno, optamos por la segunda opción. Segunda opción, pues que inauguramos en el año 2014 y bueno, pues ellos no lo sabían, ellos vinieron a inaugurar el edificio, pero estaban inaugurando también Aleovitro, ¿no? Que es donde nosotros nos ubicamos actualmente. Entonces, pues bueno, nos hace especial ilusión poner esta foto, pues bueno, porque ellos estaban inaugurando este edificio de aquí, pero bueno, también estábamos inaugurando Aleovitro. Para que veáis que lo que digo es verdad, pues ya veis aquí que estábamos nosotros y muchísimas más empresas y representantes, ¿no? O sea, la foto era mucho más amplia y bueno, esto se publicó en una revista especializada aquí del Parque Tecnológico. Entonces, pues bueno, eso fue así en el año 2014, empezamos unas cuantas empresas y esta foto es del año 2019, porque el año pasado con la pandemia pues no se pudo hacer una foto de grupo, en la que ya veis pues casi, aquí hay casi 150 personas y casi 30 proyectos empresariales los que están dentro de este Big Vizcaya, ¿no? De esta aceleradora de empresas, tanto de biotecnología como de otras tecnologías, tanto TICs como 4.0, etcétera, etcétera, que están ubicadas aquí, ¿no? Entonces, bueno, va creciendo, van incorporándose nuevos proyectos y bueno, parece que la cosa va remontando, ¿no? Y bueno, en el discurrir de estos años empezamos solo Antonio y yo y durante esos 6 años hemos conseguido pues, consolidar un equipo que en este caso es paritario, estamos al 50%, chicas y chicos, y bueno, la verdad es que nos sentimos orgullosos, ¿no? Porque nosotros en principio pensábamos que, bueno, que vamos a ver si vamos a ser capaces de consolidar el proyecto empresarial y a día de hoy, pues después de 7 años hemos conseguido consolidar 6 puestos de trabajo y bueno, es un trabajo, es una cosa de la que estamos orgullosos y sobre todo consolidar esto que pone aquí esta palabra que es equipo. Al final hay que hacer un equipo de personas porque los recursos no son ilimitados y mucho menos para las empresas que estamos empezando y tenemos que estar muy bien avenidos y muy bien coordinados para poder sacar adelante todo este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, pues bueno, lo repetiré hasta la saciedad. Para nosotros la componente más importante que hay dentro de nuestra empresa son las personas que la integran. Y es en lo que nosotros nos basamos principalmente para el día a día. ¿Qué hacemos? Pues bueno, nosotros tenemos, como hemos dicho anteriormente, 2 líneas de negocio principales. Una asociada con el cultivo in vitro de plantas, sobre todo con la selección de quimiotipos de distintos tipos de plantas y hongos para distintos tipos de aplicaciones en la industria agroalimentaria, agraria o incluso cosmética y farmacéutica, ¿vale? Esto por una parte, y por otra parte el espectrómetro de masas, que podéis ver también aquí detrás mío, ¿eh? Es uno de los 2 equipos que tenemos. ¿Por qué? Pues porque los quimiotipos de plantas in vitro que nosotros estamos seleccionando, con la única como se seleccionamos por contenido químico, esta máquina es la que nos permite hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, no podemos hacer ese tipo de trabajo de otra manera porque no seleccionamos por frutos o no seleccionamos por colores de hojas, como es ornamental, seleccionamos por contenido químico. Entonces, eso es lo que podemos hacer. Y también pues, trabajamos mucho la PCR, pues, para
asegurarnos de que los clones son lo que son, de que los clones van libres de patógenos y de enfermedades, etcétera, que en muchas ocasiones son bacterias, hongos, virus que tienen las plantas y que, bueno, a día de hoy pues la COVID ha puesto de manifiesto esta técnica, ¿no? Que para nosotros como trabajadores de LOB tecnología son son cosas muy comunes, pero que, bueno, normalmente no, el público en general no conoce, ¿no? Entonces, pues bueno, estas son las tres tecnologías con las que trabajamos a diario y con las que hacemos las dos cosas. Por una parte, como bien he dicho, cultivo in vitro y selección de quimiotipos de plantas y hongos para distintas aplicaciones, y por otra parte damos servicio de farmacocinética a la industria farmacéutica, la industria agraria también alimentaria y también a la industria cosmética, ¿vale? Y también para deportistas de competición, como veremos más adelante. Bueno, hemos puesto un ejemplo de cada cosa, ¿no? Por ejemplo, trabajamos con plantas que hemos dicho que son singulares por su contenido químico, ¿no? Entonces, llevamos ya también 6 años colaborando con el ICA-CSIC, con el Instituto de Ciencias Agrarias de Madrid, y lo que hacemos es seleccionar distintos quimiotipos que nos proporciona el ICA por su contenido químico, ¿no? Por su fitoquímica. ¿Para qué? Pues para maximizar la producción de metabolitos interesantes, de interés, de tal manera que si se llevan a campo, pues pueda haber una mayor producción y un mayor rendimiento por hectárea, ¿no? Un ejemplo paradigmático de lo que estoy diciendo pues es la Artemisia granatensis, ¿no? Es una planta que está en peligro de extinción, que está descrita como medicinal desde el siglo XII, está en la lista europea roja de plantas en peligro, medicinales en peligro de extinción, lo dice la Unión Europea, y bueno, pues estaba en una situación muy difícil. El ICA-CSIC tenía un único ejemplar que habían rescatado de una última expedición que se hizo con la Junta de Andalucía para tratar de propagar in vitro esta planta, porque el problema que tenía era básicamente una sobrerecolección, es decir, como era medicinal y se conocía en Andalucía y en Granada, se conoce, es una planta icónica allí, se recolecta más de lo que se puede repropagar o reproducir en condiciones naturales, pues bueno, de tal manera que casi la han visto abocada a la extinción, ¿no? Tiene unos contenidos químicos muy interesantes, pero claro, no se pueden estudiar si se recolecta lo que está in situ. Entonces, ex situ, nosotros llegamos a producir en el año 2018 2.000 ejemplares que está estudiando fitoquímicamente el CSIC y que, bueno, en los próximos años darán lugar a estudios y a publicaciones de interés porque tiene un contenido químico muy interesante, ¿no? Pues todo este trabajo que hemos hecho durante 6 años prácticamente nos ha valido el reconocimiento por parte de la Junta de Andalucía como entidad colaboradora en la recuperación tanto de flora como de fauna silvestre que esté en peligro de extinción, ¿no? Es un trabajo que, bueno, que nos ha costado muchos años hacer y que, bueno, pues hemos visto la recompensa simbólica, porque esto todo va por responsabilidad social corporativa, como quien dice, de tener esta distinción, ¿no? Y ahora nos permite trabajar con muchas más plantas y podemos hacer muchas más cosas, ¿no? Y sobre todo nos ha permitido entablar un canal fluido de relación con la Junta y, bueno, pues la verdad es que estamos trabajando en nuevos proyectos. Como os he dicho, tenemos la parte tanto del cultivo in vitro como la parte de la farmacocinética, la medición de niveles a través de espectrometría de masas. Uno de esos niveles es que podemos medir los perfiles metabólicos en deportistas de élite, ¿no? Y como veis, pues bueno, a través de sangre seca. Es decir, nosotros lo que hacemos es un análisis metabolómico de sangre seca con espectrómetro de masas y asociada trabajamos en colaboración con un médico deportivo. Nosotros lo que hacemos es medimos los niveles y el médico deportivo hace la interpretación de esos niveles. Bueno, ese proyecto funcionó muy bien, sigue funcionando a otro nivel a día de hoy y aquí simplemente he puesto unos ejemplos de casos de éxito que ha habido. Se trabajó para el TAU Baskonia, para el Euskaltel Euskadi, para Esparta de Moscú en fútbol, entonces ha sido y sigue siendo una herramienta válida, sobre todo para predecir el estado de forma, el rendimiento deportivo de los deportistas sin tener que recurrir a sustancias prohibidas y a sustancias topantes o irregulares o como se le llama. Esto es precisamente para evitar ese tipo de tentaciones.
Otro de los trabajos que podemos hacer con el espectrómetro de masas, como veis aquí abajo, es lo que es los niveles, medición de niveles de control de calidad en distintas materias primas, ¿no? Aquí tenemos el caso de la pitoxina, del veneno de abeja, que está hoy en día muy en boga por distintas propiedades, sobre todo cosméticas, ¿no? Es el Botox que le llaman natural, ¿no? Es decir, tiene un efecto parecido, pero sin que sea una toxina, ¿no? Esto al final es un producto natural, bien manejado, y hace falta hacer un control de calidad para que eso pueda después pasar a ser o bien un fármaco o bien un cosmético, ¿no? Y en ello también pues, estamos colaborando, en este caso con un sindicato agrario que tiene una división de apicultura y con la cual le realizamos nosotros al veneno que recolectan los controles y las mediciones de apitoxina, en este caso de melitina y otros componentes que tiene el veneno de la abeja, ¿no? Otro ejemplo de farmacocinética, pues es otro proyecto también muy chulo en el que estamos trabajando en colaboración junto con The Art of Discovery, que es otra empresa que está justo aquí también, en el Vic Vizcaya, enfrente nuestro, y con la que colaboramos muy estrechamente y con la que fundamentalmente esta es nuestras alubias, ¿no? Esto es lo que nos da de comer. El resto son ideas o son proyectos de investigación, desarrollo e innovación que estamos poniendo en marcha, que creemos que nos darán a corto no, pero a medio y largo plazo sí, y lo que nos da a corto es esto. Es decir, nosotros lo que hacemos es trabajamos para la industria farmacéutica, para esta ONG que es Medicines for Malaria Venture, que está a su vez subvencionada por la Bill y Melinda Gates Foundation. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? La malaria es una enfermedad olvidada, es una enfermedad de pobres. Aquí en los mal llamados países del primer mundo no la padecemos, o si la padecemos nos curamos rápido, tomamos un par de fármacos y listo. Pero en los países que están en vías de desarrollo, en países pobres, es una enfermedad que sigue causando auténticos estragos, ¿no? De hecho, es una pandemia. Aproximadamente estamos hablando de que mueren de pandemia alrededor de 2 millones de personas al año, del cual un 80% son niños y de ese 80% un 90% son niños de menores de 5 años, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que es una de esas enfermedades que llaman los ingleses neglected diseases y que las Big Pharma pues, no tienen interés en poner en el mercado productos, costear todos los ensayos clínicos necesarios. Entonces, ¿qué hace? La Fundación Bill y Melinda Gates sufraga eso. Y a cambio, lo que hacen las Big Pharma es pues, ceder sus moléculas que pueden ser interesantes y llega a un acuerdo con la Medicines for Malaria Venture para decirle, bueno, si lleváis a cabo vosotros los que son los estudios y ensayos clínicos, el drug discovery necesario, pues yo os cedo mi molécula a cambio de un pequeñísimo porcentaje y vosotros podéis después explotarla y llevarla precisamente a donde se necesita. Nosotros lo que hacemos es colaborar muy estrechamente con esta empresa que os he dicho antes, que es The Art of Discovery. ¿Por qué? Porque tienen muchísimo expertise en toda la parte de gestión de lo que son ratones humanizados, ¿no? Ellos le llaman, de hecho, a sus ratones les llaman pacientes, porque tienen una ética muy grande a la hora de la manipulación de los animales, de tal manera que consiguen que se les mueran muy poquitos animales y utilizar muy poquitos animales. Pero con la componente de que la malaria es una enfermedad que afecta solo al eritrocito humano, no afecta al eritrocito de los ratones. Entonces, lo único que hay que hacer para curar al modelo ratón humanizado es dejar de administrarle sangre humana. Entonces, con eso se consigue pues, un trato mucho más ético y un trato mucho más moral de lo que es lo que son los animalarios y la gestión de animales, ¿no? Con eso también, por eso también la Fundación Bill Gates colabora directamente con ellos, ¿no? Porque es un entramado de todo. Y bueno, por ir un poquito poniendo ya término, todo esto lo podemos hacer porque en esta incubadora de empresas aceleradora pues hay un montón de facilidades, de infraestructura para poder hacerlo, ¿no? Está pensada para precisamente acoger proyectos biotech. Entonces, pues, tenemos laboratorios de cultivo in vitro, tenemos laboratorios de bioquímica, tenemos laboratorios de química, etcétera, ¿no? Hay una parte que es común y otra parte que es privada, en la que las distintas empresas pues, vamos equipando en función de nuestras posibilidades y de nuestras necesidades, ¿no? Pero ya lo que es el edificio en sí mismo está muy bien preparado. Y a su vez también tenemos unas instalaciones de invernadero muy buenas, ya que colaboramos con la Escuela Agraria de Derio, tenemos un convenio de colaboración en el cual pues, nos permiten alquilar una parte del invernadero donde podemos trabajar con estas plantas tan especiales que normalmente no son de climas atlánticos, sino que son de climas mediterráneos o de climas alpinos, que sin un invernadero no podríamos trabajar con ellas.
Y bueno, y todo esto, pues evidentemente con el transcurso de los años los niveles de exigencia son mayores y lo estamos haciendo bajo norma, ¿no? La UNE 166.002 es lo que hace, la que gestiona todo lo que es la I más D más I, y eso nos ha valido el poder acreditarnos con esta norma, el ser declarados como pyme innovadora a nivel europeo, ¿no? Es decir, al principio empiezas con muchas ganas, mucha fuerza y lo haces todo como puedes, pero luego sí que es cierto que hay que empezar a racionalizar y hacer las cosas de una manera normalizada, porque evidentemente así te lo van requiriendo cada vez más tus clientes, ¿no? Entonces, bueno, pues es un proceso que hay que ir cumpliendo. Y bueno, también hay que introducir el porqué, ¿no? El porqué el colegio, ¿no? ¿Qué sentido tiene, ¿no? Es decir, qué sentido tienen los colegios, ¿no? Pues para en nuestro forma de ver, tanto en la mía como en la de mi socio Antonio Lasso, que él es el vicedecano del Colegio de Químicos del País Vasco, Burgos y La Rioja, el colegio es una herramienta, es un instrumento sumamente útil para precisamente ordenar y regular lo que es nuestra profesión, ¿no? Es decir, al final es una agrupación en la que entramos gente del sector tanto público como privado, pero profesional, ¿no? Es decir, en el que nos estamos dedicando a esto, en el que nuestras alubias van de esto y en el que necesitamos una serie de servicios, una serie de atenciones y una serie de trabajos que tienen que estar también normalizados, que tienen que estar de alguna manera gestionados de una manera profesional, ¿no? Porque si no, de otra manera, pues bueno, para nosotros existe muchísimo intrusismo, en el más sentido de las palabras, ¿no? Que bueno, que al final generaría una especie de caos y desorden todo esto, ¿no? Es decir, no se velarían por nuestros derechos, no tendríamos los servicios de los que gozamos, etcétera, etcétera. En este sentido, lo que acabo de narrar, ¿no? Ordenar, representar, defender, todo lo que es la biología, ¿no? Y hacernos más fuerte como colectivo, ¿no? Porque al final lo que tenemos que tener es eso, ¿no? Un desarrollo científico y profesional que esté debajo de unos principios deontológicos, éticos y que esté también enmarcado en lo que es la colaboración público-privada, ¿no? Una cosa que se emplea mucho, pero que es un recurso muy manido que es muchas veces muy difícil de aplicar, ¿no? Y que para nosotros es esencial, no lo entendemos de otra manera, ¿no? La gente puede decir, no, pero es que lo de los colegios, pues es solo pagar una tasa y tal. No, al final aquí es un colectivo de gente con el que interactúas, con el que te puede servir para resolverle un problema a otro, para que a su vez te resuelvan un problema a ti. Volvemos al eje central de todo esto, las personas, ¿no? Es decir, uno no puede saber de todo y no va a saber de todo. Y siempre va a haber gente con que sabiendo de todo o un poquito de todo lo puede hacer mejor que tú, ¿no? Entonces nosotros somos muy de zapatero a tus zapatos. Cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y no saber de todo, no es necesario. Al final lo que tenemos que hacer es apoyarnos y ayudarnos, eso sí, en las personas más válidas y más necesarias. Porque eso es lo que realmente va a permitir que nosotros podamos desarrollar. Hagamos lo que hagamos, eso tanto sea en el ámbito público como en el ámbito privado. Para nosotros la componente personal es muy importante y más en una profesión como esta, que no es una profesión precisamente que goce de una colocabilidad o empleabilidad inmediata, ¿no? Según terminas, ¿no? Es más bien vocacional. Entonces, pues bueno, para nosotros todo esto es muy importante. Y pues nada más, cerrar con la misma foto que he puesto antes, ¿no? Al final, todo esto, ya te digo, que tiene una componente personal muy grande, porque es un tema bueno, que entraña un sacrificio importante. No nos están dando con el látigo, como le decía antes a Cinta, antes de empezar la charla, pero sí que es un camino el emprendimiento, pues que bueno, que te tiene que, entre comillas, gustar mínimamente lo que haces y no pensar que quieres un trabajo de 8 a 3, sea cual fuere, y con toda la dignidad del mundo, con todo lo que sea, porque no, aquí evidentemente sabes cuándo empiezas, no sabes cuándo acabas, pones tú el fin, pones tú el límite, entonces bueno, pues, pero sí te permite también, tiene como contrapartida el hacer lo que a uno le gusta o lo que a uno quiere y durante el tiempo que quiere, ¿no? Y eso también, pues bueno, eso es otra contrapartida o una ventaja que se mire por donde se mire tenemos, ¿no? Entonces, pues nada, daros muchas las gracias a todos por haberos apuntado, por haberme escuchado esta chapa y nada, pues yo ahora, si queréis, dejo de compartir pantalla y me formuláis las preguntas que queráis y bueno, y si no, pues yo también tengo alguna con la que romper un poco el hielo, si os parece. ¿No, Sinta? Hola, pues
Lo que queráis vosotros. De momento no hay ninguna pregunta en el chat y seguro, bueno, como tú das muchas charlas, seguro que tienes preguntas que te suelen hacer, ¿no? Y igual puedes empezar con una y así romper el hielo. ¿Qué te parece? Sí, a nosotros una que nos suelen preguntar mucho es, bueno, vosotros ya teníais claro si ibais a empezar de esto, o quién os ha ayudado, o dónde acudisteis, ¿no? Para poder preguntar cómo emprendo, ¿no? ¿A quién me dirijo? ¿Qué hay? Esa es una cosa que nos suelen preguntar recurrentemente. Entonces, pues por responderme a mí mismo, la primera cosa, no. Como bien he contado en la charla, nosotros, entre comillas, hemos acabado en esto porque nos quedamos sin trabajo por cuenta ajena y tuvimos que de alguna manera inventarnos un puesto de trabajo o si no, seguir trabajando por cuenta ajena fuera de aquí, ¿no? Y como ya he dicho antes, bueno, como conocíamos el ecosistema, decidimos dar el paso de una manera, pero casi que, más que por vocación, por obligación, digámoslo. Y en segundo lugar, pues bueno, nos dimos cuenta que hay muchas cosas en las cuales que hay red, ¿no? Hay red en la que apoyarte, aunque parezca que es un salto al vacío, que muchas veces se suele decir, no, el emprendimiento es un salto al vacío. Bueno, depende, ¿no? Como lo mires. Si tienes red, conoces a la gente adecuada, etcétera, etcétera, pues no voy a negar que sea un esfuerzo importante, que es un, ya te digo, un reto, pero no creo que sea un salto al vacío. Yo no comparto esa opinión. Creo que hay que conocer muy bien el ecosistema, que son de empresas de capital riesgo, empresas de promoción económica que te pueden de alguna manera asesorar para que hagas un business plan, para que tengas un espacio adecuado donde iniciar tu proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que en todas las comunidades autónomas y en todas las provincias probablemente haya centros de información, como los que he puesto anteriormente, aquí en el caso de Vizcaya, que es lo que nosotros conocemos, donde te pueden formar, incluso hasta en los ayuntamientos o en las mancomunidades. Seguro que hoy en día más que nunca ya hay este tipo de entidades que te pueden ayudar a emprender, que te pueden asesorar, incluso que te pueden buscar los compañeros de turno más adecuados para tu proyecto, ¿no? Así que, bueno, eso es una cosa que nos suelen preguntar mucho, porque sí que es cierto que cuando sales de la carrera desconoces absolutamente todo esto. Vale, entonces ya con lo que has puesto en tu presentación, esos serían los lugares donde podría acceder las personas interesadas, empezar a informarse Sí. sobre qué pasos o a quién dirigirse. Eso es, para poder ver también el grado de madurez de su idea, ¿no? Porque igual ellos tienen una idea y bueno, hay que contrastarla también con la realidad. Entonces, bueno, pues desde ya te digo, desde ayuntamientos hasta diputaciones forales, hasta lo que sea, vas a encontrar el camino que te guíe y que te van a ir presentando a centenares, o iba a decir decenas, pero no me queda acuerdo, centenares de personas con las que te va a tocar interactuar y a las que, bueno, pues vamos a tener que explicar qué es lo que quieres hacer, cuál es tu idea, y ellos pues te asesorarán mejor o peor acerca de, mira, pues yo iría por aquí, yo iría por allá, etc. Perfecto. Yo te quería comentar que tú empezaste con 28 años, Sí, así la es. idea de la empresa, ¿no? Hay Sí. gente que piensa que hay que ser un poco más mayor y tal, pero en tu caso tú empezaste muy joven y las cosas han ido muy bien. Bueno, afortunadamente, también esto es como todo, la primera parte no fue tan bien, pero bueno, de los errores se aprende y bueno, pues nosotros decidimos seguir en el camino que estuvimos. 28 años puede parecer joven, pero hay gente que emprende con muchos menos, ¿no? Porque al final para montar empresas no es necesario tampoco ser Einstein. Entonces, bueno, estamos acostumbrados a que aquí la gente emprenda más senior, pero no es mayor garantía de éxito, ¿eh? O sea, yo eso no creo que sea así. Yo creo que la gente lo que tiene que tener es ese espíritu emprendedor y esas ganas de poder emprender y de poder llevar para adelante su proyecto. Porque el conocimiento hasta cierto punto es importante, pero no es imprescindible, porque evidentemente, como he dicho antes, te vas a tener que apalancar en muchísima gente en que te ayude en tu proyecto empresarial, ¿no? O sea, creerte el más listo del mundo, pues en este caso es un error, porque al final, sobre todo para los perfiles científico-técnicos como los nuestros, al final nosotros no tenemos una formación empresarial o económica que nos permita, o incluso legal, que nos permita de alguna manera, pues bueno, ir más a tiro fijo, ¿no? A tiro hecho para nada. Entonces, para nosotros es súper importante colaborar con el resto de la gente. Entonces, bueno, te puedes encontrar con sorpresas, ¿no? Tú puedes tener una idea, hablando mal y pronto, cojonuda, pero desde el punto de vista empresarial te dicen esto no tiene interés. ¿Por qué? Pues porque
Pues porque esto no vemos cuál es el modelo de negocio. Es una frase típica, muy, muy típica, ¿no? Que te dicen, no veo el modelo de negocio. Y te dicen, pues sí, pues será la leche, pero si yo no le veo el modelo de negocio, tu idea se va a quedar ahí en un papel, ¿no? Entonces, hay que también, pues eso, hacer el ejercicio, ¿no? Los científicos muchas veces tenemos una cabeza muy así, pero tenemos que hacer el ejercicio también de que la gente nos entienda, porque si no nos entiende lo que queremos hacer, pues difícilmente vamos a ser capaces de desarrollar esas ideas, ¿no? Eso de que llaman a día de hoy las competencias transversales o los soft skills, los que llaman, bueno, que aquí siempre se ha llamado un don de gentes, ¿no? Al final es eso, ¿no? Al final, pues uno sale muy tímido, que era en mi caso de la carrera, tal, intentas hacer lo que puedes y luego pues te vas soltando y bueno, porque vas viendo también que en el camino te vas encontrando a gente que, bueno, pues que te quiere ayudar. También te encuentras a gente que no te quiere ayudar. Entonces, lo bueno está en eso, en saber discernir la paja de lo interesante. Y bueno, pero hay gente que te quiere ayudar y yo sigo confiando en las personas. Has dicho algo muy interesante, ¿eh? Que al principio, pues bueno, la cosa no fue tan bien, los principios, ¿no? Yo creo que en estos países mediterráneos el error, el fracaso, el fallo está muy mal visto. En cambio, en los países anglosajones es algo que se mira, pues es normal. Cuando uno emprende o arriesga un poco, es normal que haya un error y de ahí es donde se aprende, ¿no? Entonces, de alguna forma yo siento como tú de esa experiencia que se puede decir que igual no muy positiva, tú has sacado mucha experiencia que ahora te ha servido para esto. O sea, un poco el animar a todo el mundo a que arriesgue. El que no arriesga no gana. Pero bueno, eso me gustaría que lo matizases tú un Sí, poco, ¿sí? sí, sí, a ver, eso es cierto, ¿no? Al final hay que de alguna manera dar un primer paso adelante y evidentemente hay cosas en las que te equivocas y que vas aprendiendo a base de golpes, también eso es así, ¿no? Pero bueno, sí, sí es verdad, ¿no? Estamos acostumbrados a que todo tenga que terminar bien y no es así, o sea, es muy difícil, ¿no? Luego, nosotros alrededor nuestro hemos visto a gente que ha trabajado como mulas, gente con unos perfiles intelectuales brutales y las empresas no han funcionado. Y otros que no, en otros pues ese era el fallo, en otros la mala gestión, en otros son muchos factores los que afectan a que una empresa al final vaya cumpliendo años y vaya superando hitos, ¿no? Entonces, bueno, yo ya te digo, a mí el fracaso sí que me sirve y creo que a los científicos también, porque joder, cuando nos salen las cosas muchas veces es porque nos pilla trabajando y no esperábamos hacerla, ¿no? Muchos de los grandes descubrimientos pues vienen de cosas inesperadas, ¿no? Nosotros también, hay que decirlo, hemos tenido suerte, evidentemente, hemos tenido ese pelín de suerte que hay veces que las empresas no tienen y que es una componente que yo siempre también quiero dejar claro, ¿no? Es decir, a base, aparte de trabajar y de darlo todo, como quien dice, también tienes que tener un pelín de suerte, ¿no? Porque eso es así, porque, y más en los países, como tú bien has dicho antes, mediterráneos, donde tampoco se apuesta tan fuerte por la I más D más I, ni se apuesta tampoco por esa cultura de la ciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí los recursos son un poquito más finitos, si cabe, y pues, bueno, tienes que tener ese pelín de suerte también, y que te pille trabajando, ¿no? Como se suele decir, para que te puedas seguir. Sí, porque a las personas que asististeis a la charla de Fernando, la primera de biología y medio ambiente, él comentó, puso una diapositiva que science is not a picnic. El hacer ciencia e investigación no es campo y playa, no es irse de picnic, hay que currar mucho. Y eso se comentó también en la charla de investigación, que se mete 8 horas mínimo y luego pues todas las que haya. Entonces, una empresa es otra vez lo mismo, hay que currarlo mucho, que no hay límite de horas, salvo que la familia ponga el límite, uno Sí, podría las estar horas ya muchas límite. horas y fines de semana, pero un poco que comentes ese planteamiento de meter muchas horas y tampoco esperar grandes beneficios, grandes sueldos, sino todo Sí, dentro de un orden, ¿no? eso es decir, aquí hay muchas incertidumbres y pocas certezas, ¿no? Y esas pocas certezas las que hay es que vas a tener que trabajar un montón. Eso es así, claro. Entonces, tiene que gustar lo que haces y te tiene que convencer el camino que estás recorriendo. Esa es un poco la historia. Tampoco sabes muy bien muchas veces, ¿no? No tienes esa certeza de que sucederá dentro de 6 meses, dentro de un año, pero bueno, tú sigues y sigues y sigues y bueno, tampoco hay que esperar lo que tú dices mucho, ¿no? Porque evidentemente muchas veces las incertidumbres son más que las certezas. Entonces, bueno, pero confías, ¿no? Tienes que tener ese pelín de confianza en el que, venga, vamos a seguir y sobre todo está claro que sin esfuerzo y sin sacrificio y sin trabajo, pues
es difícil que es muy poco probable que tu proyecto vaya a funcionar. Eso por descontado, vamos, yo lo tengo claro. La gente que aquí ha tenido suerte también se la ha currado, ¿eh? Es decir, no es solo la suerte, es decir, la suerte la ha pillado trabajando y ya está, pero habían trabajado como mulas y gente muy válida y gente brillante, ¿no? Y eso es así. Entonces, se tiene que dar las dos circunstancias. Tienes que trabajar mucho. Hoy en día es que es difícil, ¿no? O si quieres un tipo de trabajo en el cual, pues bueno, ese tipo de limitación esté más acotado, pues tienes que irte a otro tipo de trabajo. Bien público, bien privado, el que fuera, ¿eh? Pero tienes que irte a otro tipo de trabajo y oye, que yo, para mí, cuentan con mayor admiración y respeto, ¿no? Cada uno elige el camino que tiene que elegir y ya está. Y punto. Pero bueno, te digo que sí que es cierto que bueno, el emprendimiento tiene ese plus de dificultad, pero también tiene otro plus de recompensa, que es pues, eso, la satisfacción de que a uno pues, ha hecho el trabajo él y ha sido capaz, ¿no? Con la ayuda de gente, pero básicamente tú, ¿no? Salir de sitios, conocer muchísima gente súper interesante que probablemente de otra manera no hubieras conocido y gente que está haciendo cosas increíbles por ahí, ¿no? Y dices tú, madre mía. Y luego dicen, no, pero es muy interesante lo que haces tú. Y dices, pues lo que haces tú, vamos, o sea, lo mío es una chorrada, ¿no? Comparado con lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, y esas cosas, pues, si estás pues, con otro tipo de trabajos, es difícil que las veas. Pero bueno, por otra parte, tienen una seguridad económica, una seguridad de tener una calidad de vida, etcétera, etcétera, que bueno, que evidentemente no. Es que todo no se puede tener, es imposible. O sea, no. Lo que está claro es que las cosas que se hacen con pasión, y eso es lo que estás transmitiendo tú, lo que se transmitió en la charla de investigación, al que le apasiona la investigación, o en el caso de Fernando, el medio ambiente, cuando se hacen las cosas con pasión, es que la recompensa es el día a día, es el levantarse por la mañana y tener ganas de ir a hacer esas cosas, no, uff, ya es hora de ir a trabajar, qué horror, ¿no? Eso es lo que tiene. Entonces, todo el mundo que trabaja en algo que le apasiona contagia esa pasión y esas ganas y es lo que hace girar el mundo, ¿no? Sí, se hace lo que se puede. Sí que es cierto que, bueno, no sé, yo no sé si soy buen mal comunicador o fatal, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que nos gusta lo que hacemos. Aquí, tanto Antonio como yo nos gusta lo que hacemos y estamos muy contentos de tener la gente que tenemos, porque a día de hoy, pues, estamos menos en el laboratorio, menos en el pipeteo, menos en el día a día, en el cultivo in vitro, y nos toca hacer otras labores, ¿no? Que no eran las nuestras en un principio, pero nos sigue gustando, porque a mí relacionarme con la gente y conocer a un montón de gente interesante que hay por ahí me está gustando cada vez más, la verdad. Aparte del trabajo que hacía ya de por sí con las plantas, que podía estar 1000 horas o ir a reconocer plantas, que me encanta, pero, pero sí que es cierto que es que, no sé, igual es un defecto, ¿no? Que te gusten demasiado muchas cosas. Muchas veces eso es lo que pasa, ¿no? Te gusta, te metes en una cosa y de repente dices, coño, qué interesante, ¿no? Y no tiene nada que ver con lo que tú has estudiado, con lo que tú tenías una idea preconcebida de eso, ¿no? ¿Y quién cambia eso? Las personas. No es lo mismo que te pueden hacer una tortilla de patatas y será una tortilla de patatas, pero si te la ha hecho tu madre y te la ha hecho con cariño y te la ha hecho a gusto, lloras. Y sin embargo, te comes una suela de zapato que te han hecho por ahí, también es una tortilla de patatas. Pero bueno, te va a nutrir igual, parecido, sí, pero bueno, pero no es lo mismo. Y esto es un poco así, hacer las cosas por lo menos con ganas y sí, y si puedes hacerlas con un poco de cariño y le puedes poner algo de ti, pues estupendo. Porque además, no solo en vuestra empresa, sino que también hacéis formación, tenéis cursos en perspectiva. Eso es algo que igual la gente no sabe. Sí, a ver, la historia está en que también nos hemos encontrado precisamente en esta labor de interacción y en esta labor que estamos haciendo, sobre todo mi socio desde el Colegio de Químicos, bueno, de contestar a las empresas las necesidades que hay, porque evidentemente la formación se va haciendo cada vez más grande, se van haciendo los perfiles más específicos y es cierto que es difícil encontrar para algunas cosas perfiles específicos, ¿no? De gente y formación específica en eso, ¿no? Y esa es otra de los nichos que hemos detectado. Es decir, al final hace falta, ¿no? Para esas nuevas fábricas que se van a construir biotecnológicas o farmacéuticas, hacen falta nuevos perfiles, ¿no? Es decir, las carreras clásicas o las formaciones clásicas ya no sirven o solo no sirven, es decir, son una muy buena base, evidentemente, pero después hay que complementarla con formación muy específica, que tampoco es que tengas que ser un experto en esa formación específica, ni muchísimo menos, pero sí tienes que tener esas bases que mínimas que te permitan de alguna manera reducir lo que es la formación in situ en la empresa
para que, bueno, pues no se conviertan en procesos de formación de 2 años, ¿no? Hasta que una persona puede empezar a funcionar, sino que en 3, 4, 5, 6 meses, pues esa persona pueda trabajar más o menos de manera autónoma en la empresa, ¿no? Se trata de eso. Y bueno, pues dentro de esos nichos pues hemos detectado algunos que sí, evidentemente estamos intentando hacer cursos, pues como son cursos de regulatoria, cursos de bioinformática, cursos de gestión de proyectos, todo ese tipo de cosas se están demandando mucho, ¿no? Business developers, bioinformáticos, etcétera, ¿no? Porque no lo hay. Bueno, y cuando hay, pues es un máster y salen cinco bioinformáticos que se lo rifan porque se piran todos de España, porque evidentemente les pagan el triple ahí donde están. Entonces, claro, pues esas lagunas quedan aquí, ¿no? Y luego cuando las empresas que se instalan aquí necesitan de esos perfiles, pues no los hay, ¿no? Esa es un poco la historia. Mira, está muy bien que comentes eso porque a las personas que estáis asistiendo a la charla os podemos compartir una primicia que he hablado con Eneco, que vamos a dar más charlas después cuando termine este grupo de charlas de marzo, haremos en abril o en mayo. Y un apartado sería el de bioinformática, ensayos clínicos y otra serie de áreas en las que los biocientíficos nos podemos especializar y como bien decía Eneco, no tiene por qué ser una formación muy larga, No. pero sí tiene que haber una base de conocimiento pues, de programas, sobre todo con el tema de aplicaciones y que es una salida que cada vez está más demandada. De hecho, cuando aparece una oferta de empleo que se pide un bioinformático o un data manager, hasta que no se entra en la propia oferta, no se sabe si están buscando a un informático o a un biólogo que sepa de, pues eso, Sí, de cómo a sacar ver, resultados. Fernando, de hecho, también en sus, ¿no? en sus blogs también lo pone mucho, ¿no? Que dan información específica en R y Python, ¿no? Que son dos tipos de programas de informática. Pero claro, aunque haya gente que sepa de informática, no sabe interpretar luego los resultados biológicos, ¿no? Ese conjunto de datos, después hay que darle una interpretación fundamentalmente biológica, ¿no? En el mundo farmacéutico y en el mundo biológico hay que, sobre todo de biología celular, etcétera, etcétera, hay que darle una interpretación a esos datos, ¿no? Incluso en la química, ¿no? Pues se sacan resultados de farmacocinéticas, farmacodinámicas, etcétera. Sí, aunque tú hagas el tratamiento estadístico o hagas los programas de algoritmos, etcétera, pero luego tienes que saber darles una interpretación, ¿no? Y esa interpretación bioquímica, no debe ser química, pues es difícil de dárselo. Entonces, claro, es decir que alguien que se aproxima a ese mundo desde la informática, etcétera, claro, conoce mucho de informática, pero de biología sabe poco. Entonces, no puedes interpretar que probabilidad 1 de una imagen sea que esté vivo, ¿no? Porque igual te está dando la imagen, pero está muerto. O sea, ese tipo de cuestiones, por eso se demandan muchas veces ese tipo de cosas, ¿no? Porque es difícil discernir, pues eso, hay que explicar procesos y biológicos, bioquímicos, y claro, pues evidentemente si tienes una base de química, de biología, de bioquímica, pues te va a ser mucho más fácil comprenderlos que si no la tienes, ¿no? Pero te falta esa componente informática de entender lo que es en este caso la bioestadística, la estadística y la bioinformática, ¿no? Entonces, pues bueno, más que son temas también que luego son áridos, ¿no? Entonces, pues bueno, en sí mismos. Entonces, pero a día de hoy es donde hay curro aquí, entonces hay que ser pragmáticos. Si no quieres marcharte a otro sitio, pues tienes que adaptarte a lo que te ofrece el entorno y es así, ¿no? No queda otra. Sí, efectivamente, tiene que gustar también de estar delante de un Está ordenador claro. todo el día y perder un poco a veces el laboratorio de vista, pero bueno, a veces es una opción y bueno, tiene que compensar. Sí, Y estamos, son casi las 7 menos 5 y yo no estoy viendo ninguna pregunta por el chat. No sé si las personas que estáis ahora presentes os apetece preguntar algo o no os apetece preguntar nada. Y bueno, pues si no hay preguntas en un par de minutos, pues nada, procederemos a cerrar esta charla que ha sido súper interesante. Neko, muchísimas gracias por tu generosidad en compartir tu experiencia, tu pasión, tu visión de lo que es el emprendizaje y en concreto de tu empresa. Y bueno, no sé si quieres hacer como un resumen, un pequeño un mensaje que te gustaría que todas las personas se lleven a casa, ¿no? Porque hemos estado pues casi una hora hablando y ahora ¿cómo resumirías? ¿Qué sería lo más importante para ti? bueno, pues yo resumiría diciendo primero, dando las gracias por darme la oportunidad de hablar una vez más y de contar mi experiencia y simplemente pues añadir que hay otras opciones.
sea, que no es solo el estipulado de muchas veces el emprendimiento es desconocido, pero bueno, es otra opción más. Al final, además, está muy en boga hoy en día. Cada vez hay más recursos para poder de alguna manera intentar desarrollar tu propia idea empresarial y que, bueno, por lo menos perder el miedo o de incluirlo dentro de esas opciones, ¿no? Dentro de las opciones de voy a ir a opositar, voy a ir a intentar buscar trabajo por cuenta ajena, voy a hacer no sé qué, pues bueno, que tengáis en cuenta que el emprendimiento os puede sorprender y puede ser una opción más a la hora de encontrar trabajo, porque además nosotros a día de hoy, toda la gente que trabaja en el laboratorio son biólogos químicos. Entonces, podéis ser además pues, fuente de empleo para gente de vuestro propio sector. Entonces, bueno, pues no solo es autoemplearos, sino que, bueno, además podéis acabar empleando a gente y, bueno, que hace falta muchas empresas para que nos coloquemos todos. Entonces, por eso mismo, ¿no? Muchas veces somos nosotros también egoístas en ese sentido. Decimos, a nosotros nos interesa que haya muchísimas empresas, porque el día de mañana nos toca cerrar y tendremos que tener alguna donde echar el currículum. Entonces, bueno, pues yo creo que para eso hace falta crear empresas o entidades, instituciones o lo que fuere, y tiene que ser esa, ¿no? La vía. Entonces, que lo tengáis como una opción más, que no lo contempléis directamente como, Buah, esto es una locura, esto no es que más que trabajar como un mulo para nada. Bueno, depende. No te oigo, Sinta, no se te oye, no se te oye, no te oigo. Sí, ahora me oís. Ahora sí. Sí, que rozando casi las 7 de la tarde ya tenemos una pregunta. ¿Cómo os disteis Vaya. a conocer al principio entre los distintos proyectos y empresas? Nosotros lo que hicimos es, sobre todo, reunirnos con mucha gente que podía tener interés en nuestro entorno y nuestras ideas empresariales. Hemos ido evolucionando, evidentemente. Os he dicho ahora mismo las dos líneas de negocio que tenemos vivas, pero es que hemos hecho un montón de cosas. Entonces, te vas dando a conocer en tu entorno con tu red de contactos y sobre todo porque, como bien he puesto antes, las distintas entidades, nosotros fuimos seleccionados como un proyecto innovador por parte de la Diputación y tiene sus canales también para darte a conocer, pero lo más importante también es que a día de hoy establezcas un canal de comunicación, bien sea tener una página web, LinkedIn funciona muy bien, entonces a partir de ahí empiezas a hacer muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo a nosotros, sobre todo lo que nos funcionó es lo que funciona a la vieja usanza, que fue el boca a oreja, es decir, nosotros al final ya teníamos, entre comillas, cierto prestigio dentro del parque, nos conocía la gente, confiaba en nosotros y eso fue lo que de alguna manera fue lo que nos inició a poder darnos a conocer y intentar encontrar pues, nuevos proyectos, gente que le podría interesar lo que nosotros le ofreciéramos, etcétera, ¿no? Y la verdad es que, pues bueno, pero canales, ya te digo, hay un montón hoy en día y tener una página web es para que te pongan una referencia, porque si no estás en Internet no existes. Y segundo, el LinkedIn a nosotros es una herramienta que nos parece, dentro de las redes sociales y sobre todo en el tema en el que estamos, la más acertada, no lo sé. Ujú. Sí, porque también se tiene un poco la idea de que las empresas tienen que ser tipo la vuestra, o sea, un edificio con un laboratorio y tal, pero que realmente con la venida del online por el tema de la pandemia ha revolucionado muchas empresas o microempresas, que puede ser una sola persona, Sí, en el que no se necesite una infraestructura, sino que con claro, un depende. mínimo, Eso es. ¿no? Depende de lo que te dediques. Nosotros tenemos que tener presencia porque evidentemente hacemos analíticas con estas máquinas que veis aquí atrás y tenemos que procesar las muestras, ¿no? Aquí tenemos pipetas, pipetear, etcétera, y el cultivo in vitro pues lo tenemos que hacer manual, cortando cachitos, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros sí tenemos, entre comillas, estamos bastante atados al tema presencial, pero evidentemente hay partes del trabajo que evidentemente se pueden hacer desde casa, ¿no? Pues lo que hablábamos antes también, ser un business developer o ser un desarrollador de negocio, pues no exige necesariamente tener que estar todos los días en el laboratorio o todos los días en la empresa biotech o empresa biológica o en la empresa en la que estés, ¿no? Entonces, sí, a día de hoy este tipo de cosas, este tipo de herramientas permiten poder trabajar desplazado, ¿no? De lo que es tu centro de trabajo. Sí, por ejemplo, nosotros hacíamos estas charlas durante años, las hemos hecho en la UPV para los estudiantes. Uh -huh. Entonces, claro, todos teníamos que estar ahí físicamente, tanto los estudiantes como los docentes. Tú también viniste
a dar alguna Sí. charla allí, tuviste que dejar tu trabajo durante un par de horas para poder llegar a tiempo, dar la charla, luego Ujú. volver. En cambio ahora, bueno, pues justo la mitad de tiempo que has dedicado has conseguido el mismo objetivo o más por la cantidad de personas que han venido. Entonces, todo eso ha cambiado muchísimo. Lo que podía haber sido una evolución de años o tardar años en poder hacer videoconferencias, de repente ha sido en pocos meses. Entonces, ahora tenemos unas posibilidades que hace un año yo desde luego no las veía tan factibles como No, sí, eso dicen, ¿no? Que se ha dado un salto tecnológico de 4 años en cuestión de 6 meses, ¿no? Sí, ya estaban estas herramientas, pero bueno, no se utilizaban. Pero es que sí que nosotros, por lo que estamos viendo también en el entorno en el que estamos, muchas empresas que, pues, de ingenierías, etcétera, etcétera, que trabajaban pues vía online delante de un ordenador, pues se acabó. Van a trabajar, pues eso, el 50% estará igual presente en la empresa o el 25%, pero el 75% restante pues va a estar trabajando por ahí, ¿no? Entonces, bueno, se van dando distintos tipos de opciones y bueno, es lo que hay. sí, y hace mucho más asequible, porque si uno no necesita una oficina o un sitio físico para estar, puede estar desde casa, conciliar la vida familiar con la laboral, aunque a veces, bueno, puede haber sus pequeños Es problemas, complicado, pero es complicado. básicamente, pues, Es complicado. pues Hay se puede veces que hacer. sí, sí se puede hacer, pero bueno, pero ya te digo que depende del caso. Depende del caso. Hay empresas que siguen necesitando de presencia y otras que menos. Sí que es cierto que hay muchas cosas que hoy en día pues ya se pueden hacer así, ¿no? Como las estamos haciendo nosotros ahora. Entonces, pues eso facilita mucho, porque por ejemplo, pues eso, desplazarte a reuniones, etcétera, etcétera, pues si ahora mismo esto se va a imponer, seguro, y bueno, pues eso también ahorra costes, porque al final el desplazarse a los sitios y no solo ya desde el punto de vista pues, de gasolinas, peajes, comidas, dietas, que también mueve la economía, ojo, que también nos olvidamos de eso, ¿no? Hay mucha gente que vive eso. Pero sí que es cierto que para una empresa, pues bueno, si era una reunión en la que, como quien dice, no iba a facturar, pues no, pues ahí está un poco la historia, ¿no? Ese es un poco el tema. Pues como no hay más preguntas y justo ahora son las 7, me parecería perfecto. Lo dejamos aquí, lo bueno si breve, dos veces bueno. Y Correcto. agradeciendo primero que nada a Eneco por su tiempo y su dedicación y a todas las personas que habéis asistido. Muchísimas gracias porque todos tenemos una vida ocupada incluso para conectarnos a Internet. Y bueno, por eso tenemos la opción de la grabación de la charla para que la podáis ver cuando queráis. Y ya está, por parte del Colegio de Biólogos, pues aquí estamos para lo que queráis. Si alguien tiene alguna sugerencia de posibles charlas que podamos hacer más adelante o de alguna actividad, no dudéis en enviar un email al colegio a copeuskadi@copeuskadi.es y nada, estamos para lo que necesitéis. Pues nada, dejamos aquí la grabación y un saludo. Lo mismo, muchas gracias, un saludo, hasta luego.